Bendiciones y buen día. Es un gusto para mí el que podamos continuar nuestro estudio en la materia de apologética. Este día continuaremos viendo las filosofías acerca de Buda, ese personaje o esa filosofía o forma de pensamiento que significa eh, el iluminado. De esta manera vamos a continuar nuestro estudio en esta materia y veremos algunos puntos de vista y, por supuesto, bases bíblicas para nosotros poder contrarrestar esta corriente de pensamiento. Bien. Buda es un título, como mencionábamos, que significa el iluminado. Su sistema religioso es diferente del judaísmo y del cristianismo. Esto empezó como una reforma interna del hinduismo en el que se convirtió de una forma o en un sistema especulativo supersticioso. Gautama, Buda, rechazó los rituales y el ocultismo en su afán por querer corregirlo, desarrollando también ellos una religión esencialmente atea. Esto aunque las formas tardías del budismo regresaron a los dioses hindúes, sus creencias básicas se resumen o radican en cuatro verdades nobles, y estas son: ellos mencionan que la vida es sufrimiento, el sufrimiento es causado por los deseos de placer y prosperidad, pero que también el sufrimiento puede superarse si se pueden eliminar los deseos. El deseo puede eliminarse por la senda óctuple. Esta consiste en un sistema que consta tanto de educación religiosa como de preceptos morales del budismo. Esta senda lo que abarca es el recto saber, las cuatro verdades nobles, las intenciones rectas, el hablar recto, la conducta recta, es decir, no matar, no beber alcohol, no robar, no mentir, no cometer adulterio. La ocupación recta, ninguna que cause sufrimiento, el esfuerzo recto, el recto cuidado atento, es decir, negar el yo infinito, y la recta meditación, Raja Yoga. La meta de todos los budistas no es el cielo o estar con Dios, porque en la enseñanza de Gautama, él no existe. Entonces, ¿qué es lo que buscan ellos? Tener el nirvana, que es la eliminación de todo sufrimiento y deseo y de la ilusión existente en el yo. Eso es básicamente esa senda óctuple, la cual sostiene o es la filosofía del budismo, y se basan básicamente en eso. La meta de todo budista, como mencionaba, no es llegar al cielo, no es estar con Dios por los siglos de los siglos, porque la enseñanza, en la enseñanza de este Gautama no existe. Entonces lo que ellos buscan es el nirvana o la eliminación de todo sufrimiento. La base de ellos es el sufrimiento. Ahora hay un sector más liberal que ha deificado a Gautama y lo ve como un salvador, llamado budismo Mahayana. Hay otro, el budismo Theravada, que es más apegado a las enseñanzas de Gautama, que sostiene que él nunca reclamó la divinidad para sí en cuanto a ser salvador. Se dice que las últimas palabras de Buda fueron: los Budas solo señalan el camino. Trabajen con diligencia por vuestra salvación. Y buscando un poquito en el Internet, encontrábamos que el budismo representa para Oriente un sistema filosófico y metafísico basado en las enseñanzas de Siddhartha Gautama en busca de la liberación, o lo que se conoce o lo que acabamos de mencionar, el nirvana. Los seguidores del budismo que llegan a conseguir la liberación son llamados Buda, que significa el iluminado. Esta religión budista está formada por dos ramas o escuelas: el Mahayana, el gran vehículo, y el Himayana, el pequeño vehículo. Actualmente el Mahayana es la
rama más importante del budismo, representado por un 56%. Buda, el iluminado. Siddhartha Gautama nació alrededor del año 560, a manera de historia, en una familia de clase alta. Sus primeros años fueron muy cómodos, de modo que ya tenía más de 20 años cuando empezó a darse cuenta de que había mucho sufrimiento en el mundo. Estudió con maestros hindúes, practicó el ascetismo. Esta doctrina prescribe una vida austera, la renuncia a todas las cosas terrenas, a los placeres de los sentidos y la resistencia al dolor físico. Por un tiempo, luego se percató de que ambos extremos, indulgencia, facilidad de perdonar y ascetismo, eran vanos. Así que eligió el camino de la meditación centrada. Se cuenta que un día meditaba debajo de una higuera cuando obtuvo iluminación y alcanzó el nirvana, la eliminación de todo su sufrimiento. Los escritos y dichos atribuidos a Buda fueron redactados unos 4 siglos después de su muerte, de modo que no hay forma de saber cuán confiables son. Él murió envenenado por la comida alrededor del 480. Como variante del hinduismo, el budismo está sometido a todas las críticas mencionadas. Antes, la enseñanza de Jesús también se muestra superior a esta forma. Es decir, que nosotros podríamos fácilmente calcular que él vivió 80 años. Jesús enseña esperanza en la vida. El budismo considera que la vida es solo sufrimiento y que la identidad es algo que debe erradicarse. Jesús enseñó que la vida es un don de Dios para poder disfrutarse y que el individuo debe ser supremamente honrado. Mas aún él prometió esperanza en la vida venidera. Ciertamente esto es mejor que la eliminación del deseo y del yo que enseñó Gautama. También Jesús enseña una forma de salvación mucho mejor. El budista enseña la reencarnación como medio de salvación. Sin embargo, la individualidad del alma o el yo es erradicado al final de cada vida en esta variedad de hinduismo. Por eso, aunque uno siga viviendo, no tiene esperanza, porque va a volver a ser reencarnado como individuo de alcanzar el nirvana. Jesús prometió también el ser individual, esa esperanza individual para cada hombre como ser individual, y dijo al ladrón que estaba en la cruz a su lado: hoy estarás conmigo en el paraíso, dando a entender o contrarrestando esta idea de la reencarnación. Jesús enseña también su propia deidad. La última palabra del tema la pronuncia una tumba vacía que prueba las proclamas emitidas por Jesús de que Dios es encarnado. Gautama no declara algo como eso, ni ofreció pruebas de que así fuera el caso. Sencillamente apuntó el camino para que otros lo siguieran al nirvana. Sócrates. Él no dejó escritos, pero Platón, su discípulo, escribió mucho sobre él. Aunque sus relatos pueden reflejar tanto sus pensamientos como los de Sócrates, porque obviamente él le instruyó. Platón presentó a Sócrates como uno convencido de que Dios le encargó la tarea de promover la verdad y la bondad entre los hombres, mediante el examen de lo que dicen y hacen para ver si son verdaderos y buenos. El vicio, en su opinión, era simple ignorancia, pues el conocimiento lleva a la virtud. Puede decirse, no obstante, que Jesús es superior a Sócrates en varios aspectos. ¿Por qué razón? Primero, Jesús tuvo una base superior de verdad. Jesús, igual que Sócrates, empleaba cuestionamientos a sus discípulos, a sí mismos, para su base para conocer la verdad acerca de los hombres y Dios estaba arraigada en él, en que él era el Dios omnisciente que dijo de sí mismo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús es, en su propio ser,
la fuente de la que fluye en definitiva toda verdad. Asimismo, como Dios fue la absoluta bondad mediante la cual se miden todas las demás bondades. Una vez le pidió a un joven que examinara lo que estaba diciendo. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, solo Dios. Jesús fue la verdad y el bien que Sócrates quiso entender. También podemos decir que Sócrates enseñó muchos principios verdaderos. A menudo se quedó él en la especulación de muchos temas importantes como el que ocurre al morir. Pero aquí vemos y podemos apreciar que Jesús dio una respuesta segura a esas preguntas, porque él tenía conocimiento cierto del destino del hombre. Sócrates no, se quedó en la especulación como porque desconocía la verdad. Jesús dio una respuesta segura porque él tuvo conocimiento cierto del destino del hombre. Ahí donde la razón tiene evidencia insuficiente para concluir definitivamente. La revelación de Jesús da respuesta que otros no podrían dar o no podrían ser conocidas. La muerte de Jesús fue más notable. ¿Por qué razón? Sócrates murió por una causa con valentía, el valiente, lo cual es ciertamente muy agradado por la gente, muy reconocido, muy elogiable. Sin embargo, Jesús murió como sustituto, es decir, en lugar de Sócrates por valentía, Jesús en sustitución de otras personas para pagar el castigo que ellos merecían. Diferencia de Sócrates, él no pagó el precio o lo que nosotros merecíamos. Él lo hizo como un acto de valentía. No solo murió por aquellos que fueron sus amigos, sino también por quienes fueron y serán sus enemigos. Tal demostración de amor no puede ser igualada por ningún filósofo. La prueba del mensaje de Jesús es superior, porque las pruebas racionales son buenas cuando hay una evidencia sólida para sus conclusiones, pero Sócrates no puede avalar su afirmación de que era enviado por Dios, con nada comparable a los milagros de Cristo y su resurrección. Hay una prueba superior en estos actos de que el mensaje de Jesús fue autenticado como cierto por Dios. Y otro detalle, el taoísmo. Lao Tzu. El taoísmo moderno es una triple religión que está llena de brujería, de superstición y politeísmo, pero originalmente fue un sistema filosófico, que es la manera en que se le presenta hoy a la cultura occidental. Lao Tzu, si en verdad esto existió, aunque lo dice la historia, edificó su sistema en torno a un principio que explicaba y también guiaba todo el universo. Este principio se llama el Tao y no existe forma muy simple de poder nosotros explicarlo. El mundo está lleno de opuestos en conflicto, como el bien y el mal, macho y hembra, luz y tinieblas, y no. Todas las oposiciones son manifestaciones del conflicto entre el yin y el yang. Estos son dos conceptos del taoísmo, de la imagen que ustedes están apreciando en este momento. Pero en última instancia, el yin y el yang están completamente entretejidos, tal como se muestra, y perfectamente equilibrados. Ese equilibrio es el misterio llamado el Tao. Para nosotros poder entenderlo significa percatarse de que todos los opuestos son uno y que la verdad reside en la contradicción, no en la resolución. Jesús permite la libertad para que el hombre sea racional. Ya nosotros lo mencionamos que es imposible decir significativamente que la razón no solo se aplica a la realidad, porque la misma declaración es una afirmación racional acerca de la realidad, sea falsa o verdadera en cuanto a la manera en que las cosas son realmente. Uno tendría que usar la razón para negar que esa razón es válida.
Pero eso es lo que hace el Tao al decir que toda verdad reside en la contradicción, la misma cosa que la razón dice que es imposible. La verdad no solo está tras la razón, sino que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El Dios del Antiguo Testamento también afirma, venid luego y estemos a cuenta. Jesús le da la libertad al hombre para que use la razón, el sentido común, a fin de que evalúe la verdad proclamada. Aquí lo podemos ver claramente. Venid luego y estemos a cuenta. Le hace una invitación. Le hace en el versículo que antecede, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ninguno de nosotros está obligado a amar al Señor. Debería de hacerlo, porque nosotros podemos experimentar que nosotros amar al Señor. Él no nos deja de amar porque nosotros le fallamos. Él permanece fiel con cada uno de nosotros. Jesús permite también la libertad para que el hombre, él sea él quien tome la decisión. El taoísmo le pide al hombre que guarde su voluntad en el estante, que rinde el poder de cambiar las cosas que lo rodean. Jesús dice que el hombre tiene la opción y que su elección marca la diferencia en el mundo. El hombre tiene la opción de creer o no, obedecer o desobedecer, de cambiar al mundo o de ser cambiado por el mundo. Es decir, hay un libre albedrío. También Jesús permite la libertad para que el hombre sea salvado. El taoísmo solo ofrece un modo de resignarse a la manera en que son las cosas, pero Cristo ofrece la manera de cambiar tanto quienes somos como lo que somos, de modo que podamos conocer los gozos de la vida. Más que aceptar la muerte como el fin inevitable, Cristo proveyó una manera de vencerla por su resurrección. Lao Tzu no puede jactarse de tal cosa. En conclusión, podemos nosotros decir que el taoísmo, Jesús se considera superior a otros maestros por muchas razones. Ninguno de ellos, ningún otro ha sido proclamado ser Dios. ¿Cómo se hizo Jesús? ¿Cómo lo hizo Jesús? Aunque los seguidores de algún profeta han deificado, lo han adorado a su maestro, no hay prueba perdón, de que esos reclamos sean comparables al cumplimiento de la profecía, la milagrosa vida sin pecado y la resurrección de Jesús. Ningún otro maestro tampoco ofreció la salvación por fe. Siempre hubo un intercambio de algo. A diferencia de Jesús, él ofreció la salvación por creer en él, aparte de las obras, basada en que lo hicieran por nosotros. Lo más notable es que ningún líder religioso o filosófico ha mostrado el amor por la gente que Jesús exhibió al presentarse en una cruz, al ofrendar su propia vida para poder rescatarnos a nosotros por los pecados del mundo. Verdaderamente, en conclusión, podemos decir Jesús es digno de nuestra devoción, de nuestro supremo agradecimiento, de nuestra suprema lealtad y permanecer fieles a lo que Él nos diga. Gracias por haberme acompañado y es de esta manera como terminamos el taoísmo y cómo nosotros podemos concluir que Jesús es superior a cualquier maestro, a cualquier líder, incluso religioso, líder mundial que puede existir. Tenemos a un Dios que es por sobre todo nombre. Gracias por acompañarme y yo les espero la próxima semana para que podamos continuar nuestro estudio en la materia de apologética. Dios les bendiga.